Justicia. Eh, a ver, yo cuando me pidió el equipo que hablara sobre el tema de educar en contexto de violencia, yo lo primero que me pregunté es de qué contexto, o sea, porque contexto de violencia es cualquier cosa, o sea, suena a todo. Y también me pregunté qué es educar. Lo primero, del contexto de violencia, ya Joaquín magistralmente nos ha ilustrado con datos y con planteamientos de qué contexto estamos hablando. Y si todavía seguro queda mucho por hablar del contexto, aquí tenemos de cada país, y sobre todo mayoritariamente de Honduras, que podemos ampliar el tema del contexto. Entonces en el conversatorio seguramente podrá hablar para decir, mira, pero además faltó decir esto. Ojalá que haya para eso. Pero la segunda pregunta que me he hecho, si quisiera apuntalar en los mínimos. Desde afirmaciones tan simples y válidas, con las que también estoy de acuerdo, que decir que educar es transmitir conocimientos, que educar es enseñar contenidos y procedimientos matemáticos, químicos, físicos, también. Que educar es instruir, que educar es enseñar. Y que suele dar como los resultados mínimos también el binomio maestro-alumno, que nos acaba de poner en el tapete Néstor, que nos da como resultados exámenes, calificaciones, títulos académicos, estadísticas, índices académicos, egresados, retención, todo esto que de verdad todos los días se ve y por lo cual se evalúa la calidad de la educación, entre comillas. Yo quisiera plantearles a ustedes, y es la primera pica que les lanzo, que también hablemos de educación como guiar y acompañar. Dos palabras que se dicen fácil, pero son igual complicadas. Porque para guiar hay que saber para dónde vamos. Y yo allí me pregunto si las y los que somos en cualquier momento y en cualquier etapa educadores, sabemos para dónde vamos. Y es una pregunta que la dejo ahí en el tapete para que el que quiera se apunte. Y lo segundo, la segunda palabra, acompañar. Para acompañar hay que sufrir la suerte del que se acompaña. En materia de teología y en el rol de más de las líneas de la religión, se suele utilizar la palabra acompañante. Es el que da dirección espiritual, consejos y todo este tipo de cosas a una determinada persona. Pero yo creo que el concepto está demasiado diluido y relativizado cuando se le da ese calificativo a esta persona, ya sea un sacerdote, sea un pastor, sea lo que sea. Creo que el que acompaña es el que está caminando junto con el que va en esa ruta. Y aquí entonces, después me voy a referir a 5 de las cosas que yo quiero en realidad plantearles a la hora de decir cómo educar en contexto de violencia. También quisiera que habláramos de educación como compartir experiencias. Ya Néstor hablaba de que el niño que llega a la escuela no viene como me gustó cuando yo vine aquí a Honduras, esa frase de Maule es la Maule, la canica, y dicen, es que es redondito, dicen. Redondito es que no tiene nada. Y se suele utilizar diciendo a los niños que es que este cipote es Maule, dicen. Maule. No,
el niño viene, el joven llega y trae una experiencia ya. Lo que se le olvida es que cuando llega a la escuela, si es de primer grado, ya suele llegar con 6 o 7 años de experiencia educativa. Entonces la educación yo lo plantearía como un compartir experiencias. Un tercer elemento, hablar de educación como construir juntos. Construir juntos. Porque si disminuimos la educación como aquello que está dado, currículum, que alguien se lo aprende y lo transmite al que no lo sabe, entonces ahí no hay construcción. Y suele ser que la educación muchas veces se convierte en deconstructora de los aprendizajes previos. Educar también es cultivar una relación de amistad. Educar también es ser compañero de camino. Es crecer juntos. Cuidado con el educador que cree que no puede aprender. Es el aprender uno del otro. Es gozar del apasionante mundo de descubrir. Miren que nosotros los adultos, entre más, no crecemos, sino entre más viejos somos, creemos o más juventud acumulada tenemos, creemos y se nos va perdiendo la habilidad de descubrir, de admirarse. El niño tiene esa capacidad de admirarse de los mínimos. Y entonces aquí un gran reto para el educador de poder descubrir. En definitiva, esto daría como resultado no el binomio maestro-alumno, sino el binomio amigas y amigos. El binomio compañeras, compañeros, que se dice muy fácil, ¿verdad? Y si se quiere todavía más profundo, el binomio hermanas y hermanos. Si la educación se enfoca así, desde mi punto de vista, deja huella de aprendizajes significativos, de experiencias imborrables que se transparentan a lo largo de toda la vida. Y si no, miren, ¿quién nos recuerda a la profesora de tercer grado que me enseñó tanto porque sabía mucho? O porque la regla que tenía era grande con la que me pegaba, ¿verdad? ¿Quién no se acuerda de aquel profesor que no me quería? Porque prefería a Juan, el cuatro ojos de la escuela, que era el más inteligente y el niño bonito del profesor. ¿Quién nos recuerda y cómo olvidar al teacher que se esmeraba porque masticáramos alguna palabra de inglés? Y cuando nosotros solo aprendíamos, no alemán, sino las malas palabras, porque en inglés eso eran más bonitas, ¿va? Y en alemán también. O sirven para enamorar y para bromear. Bueno, ¿cuántos recuerdos de la etapa de ese estereotipo que yo lo escuché por primera vez en Intibucá cuando vine? En Intibucá, a los que van a la escuela les dicen escueleros. ¿Verdad que sí? Escueleros. La etapa de escuelero en realidad no debería reducirse a la escuela. Y aquí yo quisiera entonces, en definitiva, negarme a aceptar la educación reducida a la escuela. Les planteo la educación como proceso y como camino. En otras palabras, el escenario de la educación es la vida misma, que se inicia cuando nacemos y solo termina el día que muramos. Con ese planteamiento inicial, yo solo quiero decir una palabrita del contexto para pasar a los 5 puntos que le quiero plantear.
Primero, este contexto en el que ustedes y yo fuimos escueleros ya cambió, y bastante. A los niños, jóvenes y a los adultos, el barrio, el país, la región, todo esto que nos estaba hablando, estas palabras que hemos escuchado en Joaquín y en Néstor, el continente y el mundo se nos ha quedado pequeños. Tenemos tanta información a tan fácil acceso que pareciera que somos inagotables. Sin embargo, este mundo globalizado nos ha planteado problemas globales y multicausales. Es decir, en otras palabras, a la hora de hablar de educación, en este enfoque que he dicho, y a la hora de hablar del contexto, no es tan simple como quién controla la violencia o desde dónde se enseña, sino más bien los problemas sociales que nos agobian y que nos producen violencia son multicausales y el abordaje, desde mi punto de vista, tiene que tener igual dimensión. Honduras, Centroamérica, América Latina, ha sufrido en la última década una descomposición social muy fuerte, acuñada por fenómenos naturales, por la propuesta desde los gobiernos impulsada y por el tsunami cual narcotráfico que nos ha dejado y se ha empoderado de nuestro territorio. Con esas acuñadas que acabo de hacer, les planteo 5 en formulación de pregunta, pero al mismo tiempo con los siguientes planteamientos. Primero, no podemos hablar de educación en contexto de violencia si no se conoce el contexto. Y esto ya es un gran reto, porque sin pretender ser expertos, con los que se dedican a andar analizando el contexto, no vamos a hacer todos eso. Sin embargo, los mínimos para los que estamos en educación es conocer las causas que originan los problemas sociales, analizarlos y desde allí, entonces, hacer un análisis que nos permita ser más eficaces a la hora de educar. Las dinámicas que mueven estos problemas son muy complicados. Aquí, la mayoría de los que está acá está en el tema educación. Y hay educadores y educadores. Disculpen que no les diga maestros. Educadores y educadoras. Ustedes que están en el tema, metidos de lleno en el tema de educación, me darán la razón que la dinámica del barrio, solo en una cosita pequeña, en el narcomenudeo, es tan complejo que la solución no basta con quitarle la droga al cipote. En uno de nuestros centros, tercer día de clases, el director llega y me dice que le han decomisado no sé cuántas bolsitas de marihuana. ¿Cuánto? 5 libras de marihuana a un alumno de 14, 15 años nuestro. Entonces nuestro centro se está convirtiendo en un espacio de mercado también. Esta realidad, ¿cómo se soluciona eso? ¿Expulsarlo? ¿Quitarle la marihuana? O sea, la respuesta tiene que ser muy integral y pasa por una serie de elementos, pero hay que saber y conocer ese contexto, porque si no, creemos los que estamos en educación hablando un discurso que no es coherente con el contexto del que Joaquín y también Néstor nos ha hablado. Yo les invitaría con este primer planteamiento a pasar de los que sufrimos el contexto, ya sea porque hemos sido víctimas, dentro de los que nos ha planteado Joaquín, o porque
Por suerte todavía no nos ha tocado, pero nos encerramos, no abrimos la puerta, nos andamos muy noche y nos vamos acomodando a ese contexto. Pasar entonces de esto sería recuperar, ya que Néstor hablaba de la educación popular, yo les invitaría a que es necesario recuperar en nuestros centros educativos aquel famoso método de ver, juzgar y actuar. Tan viejo, pero que pareciera como la violencia ya no es algo que está afuera, sino que se ha convertido en un comportamiento cultural, entonces pareciera que entonces no tiene solución. Y eso me da pista para pasar al segundo. Educadores y educadores. El segundo planteamiento es cómo poder educar con educadoras y educadores que no están contextualizados. ¿Cómo alguien va a estar educando cuando no pasa de su rol de transmisión de conocimientos y no es capaz de insertarse en el contexto? Nuestro fundador, un compañero jesuita llamado José María Velas, utilizaba una frase, los que son de fe y alegría la recordarán, decía él, parafraseándolo lo voy a hacer, que contextualizarse es que el barro se le pegue en los pies. Es una manera bastante plástica de entender que el educador contextualizado es el que realmente se inserta. Ahora, yo aquí creo que los y las, empezando por Néstor, que son educadores en Honduras o en Centroamérica, en la región, me darán la razón de que algunos solo llegan, como dicen aquí, como visita médico. Llegan, están 10 años en una escuela, en un barrio, y realmente nunca fueron. Nunca fueron. Por experiencia conozco educadoras y educadores que están bien metidos en ese contexto. Hablando con un compañero jesuita de la zona de Lloro, en la montaña, zona Tolupán, me decía, yo no quiero a los maestros, porque los maestros, ya saben, ¿va? No lo repito, ya lo saben, todo eso que se puede decir. Yo no los quiero porque, eso sí, los que están allí están bien comprometidos con los niños y las niñas tolupanes, pero tienen una peculiaridad, son recién salidos, todavía están ilusionados. Claro, un educador y educadora que perdió la ilusión ya no puede educar. Solo quiero entonces, para terminar de lanzar la segunda cosa, el segundo planteamiento es necesario plantearnos qué perfil de educador se necesita para educar en este contexto. Y aquí entonces yo me pregunto, un educador y una educadora que no es abierta al diálogo, ejerce violencia con sus alumnos. Un educador y una educadora que no es solidario, siempre va a escoger a los más inteligentes y a los más listos y va a excluir a los que tienen otro tipo de habilidades. Un educador y educadora tiene que estar y ser capaz de aceptar la corrección y que gracias al internet, al Facebook y a todo, habrán un montón de alumnos que saben más que él. Un educador y educadora entonces que no se aprovecha de su puesto para ejercer violencia sobre las y los que tiene a su cargo. El tercer elemento que quería señalar es que una propuesta educativa, la tercera es la propuesta educativa como tal. Y aquí entonces yo solo voy a tirar una pequeña pista. Hablaron de currículum, hablaron de
de los contenidos y todo lo demás, yo diría lo siguiente sobre esto. Fe Alegría tiene una propuesta educativa que le suele llamar Sistema de Mejora de la Calidad. Yo recuperaría, aceptando el reto de Néstor, en el enfoque de educación popular, cualquier propuesta educativa que se lance tiene que ser una propuesta educativa ética, pedagógica y sociopolítica. Sistemas de calidad que no tengan esos tres contenidos serán una mera transmisión de conocimientos y podrán medir cantidad de palabras por minutos, pero nunca una propuesta de calidad integral. La propuesta educativa entonces tiene que estar contextualizada. Cuarta, centros educativos contextualizados. Nosotros le solemos llamar escuela abierta. Yo conozco escuelas que ante el fenómeno de la violencia, ante el contexto de violencia, lo que hacen es cerrar el portón. ¿Conocen alguna escuela ustedes así? El muro más arriba y el portón más cerrado. Una escuela cerrada al contexto no será respuesta educativa a ese contexto. Solo una breve anécdota que ya me pasó la tarjeta aquí. A un centro que está a nuestro cargo, lo asaltaron y le robaron un montón de computadoras. Entonces me decían el consejo de dirección de ahí, contratemos seguridad privada. Yo les digo, ¿saben qué tienen que hacer? Unirse al barrio. Porque el barrio es el que tiene que defender el centro. El barrio es el que tiene que dar respuestas a ese contexto. Y eso me da la pauta para el cuarto planteamiento. La comunidad educativa empoderada. No podemos educar en contexto de violencia cuando, y ahora sí, voy a utilizar la palabra profesor, los profesores se han raptado la educación. No puede haber una sociedad empoderada. No puede haber educación en un contexto de violencia cuando el gobierno se empodera ellos solos de la educación. Y no puede haber educación en un contexto de violencia cuando padres y madres de familia, empresa privada, patronatos, juntas de agua y toda la sociedad civil organizada es apática al tema educativo. Solo será posible cuando la organización barrial, madres y padres y toda la sociedad organizada nos planteemos y nos involucremos en el tema educativo. Y termino con una frase, parafraseando a San Ignacio. Él hablaba de instrucción, yo voy a utilizar la palabra educación. Decía algo que lo decimos todos, la educación es cara. ¿Sí o no? La educación es cara, pero es más caro no tener educación. Y si no, miren cómo estamos. Ahora, solucionar el problema de violencia es más caro que haber invertido en educación. Muchas gracias. Gracias al compañero Miguel. Vamos a tratar de resumir lo que nos ha planteado. En principio, pues nos ha hecho como una mirada, ¿no? sobre las diferentes vertientes, sobre diferentes maneras de entender la educación, pero nos ha llamado la atención sobre el tema de ver la educación como un espacio de compartir de experiencias, como un espacio de cultivo de relación de amistad, como un espacio de ser compañero de camino, ¿no? Y luego ha dicho una frase que yo creo que debe quedar resonando, ¿no? Que la educación no se puede reducir a la escuela, y desde ese planteamiento entonces nos ha ido haciendo referencia a la importancia que tiene el contexto en el centro educativo, ¿no? Desde ahí entonces nos ha ido planteando
de educar en contexto de violencia, de educadores y educadores contextualizados, de una propuesta educativa contextualizada y de una comunidad educativa empoderada. Entonces nos ha hecho planteamientos a partir de ahí, ¿no?